Bien, en esta cápsula entonces vamos a realizar una pequeña demostración de lo que es la sumarización. Y bueno, lo vamos a hacer en primer lugar con esto que tiene que ver con el enrutamiento estático y posteriormente lo vamos a aplicar a OSPF, que es lo que nosotros estamos estudiando hasta el momento. Y entonces aquí tenemos una red muy pequeña. Acá obviamente tenemos R1, R2 y R3 que están conectados por enlaces Ethernet especialmente o en particular Gigabit Ethernet. Y R1 tiene una serie de loopback asociadas. Y recordemos que una loopback es una interfaz lógica que se crea en un router con el fin de simular una red. ¿Ya? Entonces, para no tener ocho subredes o redes conectadas a una interfaz, ya sea por VLAN, si lo trabajamos con un switch multicapa, o por subinterfaces, como se podría hacer en este caso. Obviamente que eso no lo voy a diagramar acá porque si no sería una topología muy grande y eso se resume con lo que es estas loopbacks. Por lo tanto, todas estas loopbacks tienen una dirección del segmento 172.16.16, perdón, 172.16, con máscara 24. Obviamente aquí la máscara ha sido modificada de la red con clase B a una clase C, pero lo que nos interesa es, de alguna manera, crear estas loopbacks con un único propósito, ya que, como ustedes sabrán, para realizar el enrutamiento estático, nosotros tenemos que realizar una ruta estática en el router que no conoce la red o que quiere conocer la red de alguna manera. Y por lo tanto, para este escenario, nosotros tendríamos que generar o declarar 8 redes, tanto para IPv4 como para IPv6, con el fin que R2 conozca estas redes y obviamente exista conectividad con las loopbacks. Y lo mismo tendríamos que hacer en R3, ya que R3 no conoce a las redes loopback y por lo tanto deberíamos declarar 8 redes, o perdón, 8 sentencias de IP-route y por lo tanto estas sentencias de IP-route quedarían grabadas en la tabla de enrutamiento. Y como podemos observar y lo que podemos inferir es que la tabla de enrutamiento quedaría muy llena o quedaría muy extensa. Bueno, en este ejercicio 8 redes ustedes podrían pensar que no es mucho, obviamente no es mucho, pero en un escenario de la vida real podrían ser muchas subredes, imaginémonos 50 subredes, y obviamente no sería escalable que un administrador de red tuviese que declarar cada una de las 50 subredes, y obviamente eso también atenta contra lo que es la administración y la gestión posteriormente a la solución de problemas. ¿Ya? Entonces existe una manera que, que se denomina en jerga de networking, ¿ya? Sumarización o sumarizar. ¿De dónde proviene esta jerga? Proviene de summary, ¿no es cierto?, en inglés, y summary significa resumen. Entonces nosotros podemos resumir esas redes o esas subredes, ya sea, o esos prefijos en IPv6, con el fin de, en vez en este caso de declarar 8 sentencias de hiperroute, declaremos solamente una. Y que esa superred de alguna manera represente a todas estas redes en particular. ¿Bien? Entonces voy a copiar estas subredes y lo vamos a trabajar en una pantalla de PowerPoint. Entonces aquí yo las voy a pegar. Ya, esas son las subredes y estas subredes, bueno, lo voy a hacer en IPv4 y posteriormente en IPv6. ¿Ya? Entonces ahí voy a colocar acá, o voy a hacer otra cosa mejor. Acá, ya, entonces ahí la copio y posteriormente eh, lo vamos a ir trabajando para poder sumarizar. ¿Bien? Entonces ahí vamos a borrar esto y perdón, vamos a borrar esto y nos vamos a quedar solamente con la IPv6 en esta slide y en la otra slide nos vamos a quedar solamente con IPv4.
Bien, entonces ahí ya eliminamos ahí y la última. Ya. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero con las IPv6. Acá nos quedan dos y acá nos quedan. Ya, entonces vamos a ponerlo un poco más pequeño. Ahí. Ya. Y esto igual. Bien. Entonces aquí, ya, no sé si se estaría grabando bien. A ver. Ah, sí, sí está grabándose bien. Ya. Entonces vamos a comenzar con el proceso de sumarización. El proceso de sumarización, como bien les dije, consiste en resumir estas redes y uno de los requisitos más relevantes para hacer este procedimiento es que las redes tienen que sí o sí ser contiguas, ¿ya? Es decir, deben ser consecutivas. Y acá podemos observar que sí son consecutivas debido a que tienen una longitud de prefijo de 64, es decir, 255 direcciones, de las cuales 254 son válidas. Y obviamente que ahí están contiguas, ¿ok? Entonces ese es el primer requisito. ¿Ya? Y bueno, el segundo requisito que tenemos que ver acá es básicamente que acá tenemos los octetos que son, bueno, que son iguales, eso tenemos que identificar. ¿Ya? Entonces, como vemos acá, este octeto, ¿cierto? Que es el primer octeto, es igual a este octeto de acá y exactamente todas las redes que tenemos acá en la pizarra son iguales en el primero y también podemos observar que son iguales en el segundo octeto. ¿Ya? Y por lo tanto hay una coincidencia plena entre estos números de todas las redes que yo tengo en particular en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, obviamente, que una de las cosas que uno hace cuando está sumarizando es transformarlo de decimal a binario. Pero como ya sé que este primer octeto tiene plena coincidencia, ¿no es cierto?, con todos los números y se representa como un 172, obviamente que este segundo octeto también tiene una coincidencia plena. ¿Ok? Y obviamente que para ese efecto, entonces no lo voy a descomprimir no tiene sentido que lo haga eh, que lo descomprima, porque son todos iguales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a dejar el primer octeto y el segundo octeto ya de alguna manera igual, lo vamos a resetar. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que en una IPv4, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos un dibujo, ¿ya? Tenemos un octeto, tenemos dos octetos, tenemos tres octetos y tenemos cuatro octetos. Y si yo descomprimo un octeto serían uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, cada octeto tiene 8 bits. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este octeto también tiene 8 bits. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este cuarto octeto también tiene 8 bits. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por lo tanto, toda IPv4, para recordar, tiene 32 bits totales. ¿Ya? Ese es el, por defecto, cómo se define una IPv4. ¿Ya? Entonces aquí vamos a trabajar particularmente en lo que es el tercer octeto, porque sabemos que el tercer octeto es el que está variando. ¿Ok? Luego entonces vamos a descomprimir este tercer octeto en binario. Ese es el otro paso. Entonces vamos acá, vamos a borrar esto. ¿Qué pasa? Ahí sí. Vamos a borrar esto de acá. Entonces ahí lo borramos. Y ahora sí vamos a hacer el cálculo. O sea, vamos a, de alguna manera,
representar estos binarios y ver cuál es la coincidencia en bit de esos números para poder resumirlo, todas estas redes en una única superred con el fin de no declarar eh, todas las subredes en particular, sino que declarar solamente una, ¿ya? Que representa todas ellas como resumen. Y por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer es, de alguna manera, convertir esto a binario. Entonces, como ustedes ya recordarán, la conversión a binario ya son 8 bits y la posición del bit representa 2 elevado a n, siendo n la posición del bit y por lo tanto son las potencias de 2. 16, 8, 4, 2 y 1. Entonces, acá tenemos que representar el primer segmento que vamos a resumir, que es 16. Y luego entonces digo, ¿cómo transformo 16 decimal en binario? 0, 0, 0. Represento acá el 1, obviamente, porque está encendido. 0, 0, 0, 0. Ya, entonces después posteriormente tengo que convertir 17 perdón, en binario. Por lo tanto, 0, 0, 0, 1, 16, me queda 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Y así ya como ustedes lo saben hacer, ¿no es cierto? Estamos descomponiendo estos números en notación binaria. Por lo tanto, 16 y 2 son 18. Perfecto. 19, entonces lo mismo, colocamos 19 y bueno, 0, 0, 0, 1, 16. Me quedan 3, por lo tanto 0, 0, 1, 1. Y luego entonces el 20, en particular, voy a poner acá 20. ¿Y cómo hago 20? 0, 0, 0, 16, 0 y 4, o sea, perdón, 16 y 4, 20. Y por lo tanto activo esos dos y posteriormente ahí ya tengo hecho el asunto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer 21. 20. Aquí lo hice muy junto. 16, 17, 18, 19, 20. Ya lo voy a hacer acá. 21. Bueno, 21, ¿cómo hago? 0, 0, 0, 16, más 4, 20 y más 1, 21. Ya, y el 22, ¿cómo lo represento? Bueno, ¿cómo lo represento? Con 0, 0, 0, 1, 0, acá tenemos 20, más 2, 22. Y por último tenemos 23. ¿Ya? Entonces aquí coloco 23. Y obviamente aquí es 23 es 0, 0, 0, 1, 0, 20. Y por lo tanto 2 y 1 son 23. ¿Ya? Y por lo tanto ahí ya tenemos la conversión binaria asociada. Y luego entonces vamos a recordar lo que vimos en clase, la prueba lógica AND. La prueba lógica AND nos dice lo siguiente: 0 por 0 es igual a 0, 1 por 0 es igual a 0, o 0 por 1, que es lo mismo, pero cuando ambos están encendidos representan la coincidencia, por lo tanto es 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio y por lo tanto acá son puros ceros y luego entonces es 0. 0 por 0 es 0, 0 por 0 es 0. Fíjense en este caso particular. Acá se encendieron todos y cada uno de los bits. Por lo tanto, cuando están todos encendidos, esto pasa a ser 1 por 1, por lo tanto es 1. ¿Ya? Y acá tenemos 0, y acá 0 por 1, 0. Acá 0 por 1, 0, y acá 0 por 1, 0. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en consideración. Luego entonces, si nosotros transformamos esto a binario, perdón, a decimal, nos daría 16. Por lo tanto, el tercer octeto es 16. Bien, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que descubrir la máscara. Entonces, como bien dije, los dos primeros octetos, estos de acá,
se mantienen iguales, por lo tanto, si yo genero la superred o la red resumida summary, entonces esto es igual a 17216, que es este número que está acá, ¿no es cierto? Y ahora yo, como sumaricé, me di cuenta que todos los unos están activando al 16, por lo tanto el tercer octeto es 16 también, una coincidencia. Y bueno, el resto será de host, por lo tanto lo dejo en cero. ¿Ya? El cuarto octeto, que sería este de acá, no va activado porque representa host, ¿ya? Porque la máscara es 24. Bien, entonces ahí ya tenemos la red sumarizada, pero nos falta algo muy importante que es la máscara. Y por lo tanto, eso es uno de los problemas, o no, no problemas, sino que una de los elementos clave a la hora de sumarizar, ya, porque tenemos que encontrar cuál es la coincidencia de todos estos números, de todas estas redes en particular. Y a través de esa coincidencia la vamos a representar en una sola red. Entonces, para eso nosotros tenemos que contar la cantidad de bits que existen en cada octeto utilizado, que coinciden en el fondo. Acá coinciden todos, todos son 172, por lo tanto, los 8 bits en particular están coincidiendo. Acá también, todos coinciden en el 16, ¿ya? Y por lo tanto hay coincidencia plena en el segundo octeto. Por lo tanto, si 8 más 8, yo sé que cada uno tiene 8 bits, por lo tanto sé que hasta aquí llevo 16 bits que tienen coincidencia completa. Y entonces aquí sigue la coincidencia completa, cuento 17 bits, 18 bits, 20 bits, 21 bits, porque aquí hay coincidencia completa, 22 bits, pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá ya no son iguales y por lo tanto aquí yo voy a cortar de alguna manera para determinar que este es la máscara, es decir, la longitud en la cual todas las redes representadas en la parte izquierda son iguales o se identifican hasta acá. Y por lo tanto, yo sé que es 16, ¿no es cierto? 17, 18, 19, 20, 21. En este caso, en este caso la máscara es 21, ¿ya? La máscara es 21 porque hay que 21 bits ocupados, ¿ya? Y entonces ya tenemos la red sumarizada 172.16.16.0 y la máscara es 21. Y ahora, ¿cómo saco la máscara de manera más fácil? Bueno, obviamente que debería sumar, ¿no es cierto?, todos estos bits que están activos para sacar la máscara. O una forma más fácil es restar esto de acá. Entonces aquí nosotros tenemos 4, 5, 6, 7. Si a 255, que es los bits totales, ¿no es cierto?, le restamos, ¿no es cierto?, los 7, me da 248. Entonces la máscara es 255, porque el primer octeto está completamente ocupado. 255 también, pero acá no está completamente ocupado, sino que está hasta el 21, por lo tanto 248.0. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos en particular, ¿no es cierto?, lo que ocurre con IPv4. Ahora vamos a ver lo que ocurre con IPv6, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para ver lo que ocurre con IPv6, vamos a tener que entender lo siguiente. Acá las IPv6, ¿no es cierto?, están definidas por exteto, no por octeto, ¿ya? Y por lo tanto, un exteto tiene 16 bits asociado a un exteto, ¿ya? Y por lo tanto, eso hace que una IPv4 tenga 8 bloques de 16 bits. Por lo tanto, tenemos 16 por 8, eso nos da 128 bits. Entonces tenemos una extensión mucho más grande que lo que de alguna manera estamos acostumbrados a nuestras direcciones IPv4 y por eso que las direcciones IPv6 tienen una gran cantidad de direcciones disponibles, ¿ya? Entonces aquí la lógica es exactamente la misma. Tenemos que descubrir hasta dónde son iguales nuestras direcciones IP para determinar el resumen, que es lo que nosotros queremos hacer. Entonces aquí vamos a decir que esto es igual, ¿no es cierto?, que es igual a esto, que es igual a esto. Entonces aquí tenemos el primer esteto, estamos iguales, ¿ya? Entonces hay 16 bits que de alguna manera coinciden plenamente.
Acá de B8 exactamente lo mismo, hay una coincidencia completa, entonces ya ahí no tenemos dudas que hay 16 bits también que están, de alguna manera son iguales. Y acá también en este tercer octeto todos son iguales y por lo tanto ya tenemos otros 16 bits en particular. Y entonces si nosotros multiplicamos 16 por 3, llevamos hasta acá 48 bits ocupados, que coinciden plenamente. Sin embargo, acá tenemos el problema, ¿no es cierto? Aquí ya hay un problema porque de alguna manera estos dígitos hexadecimales no son iguales. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En decimal, bien digo, están representados ahí en hexadecimal. Y bueno, esos no son iguales y por lo tanto vamos a tener que hacer el cálculo, que es convertirlo a binario, ¿ya? Y entonces la conversión a binaria acá es un poco distinta porque cada número, o más bien dicho, cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits, ¿ya? Entonces 8 en este caso sería 1, 0, 1, 0. Así se representa la letra A. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, que es lo siguiente. Vamos a tener que poner un primer dígito, ¿ya? Y luego acá tenemos un segundo dígito, luego acá tenemos un tercer dígito y acá tenemos un cuarto dígito, ¿ya? Y entonces ahí ya tenemos los 16 bits en este caso, del cuarto de octeto. Primer octeto, segundo octeto, tercer, cuarto octeto. Así se descompone el cuarto octeto. Bueno, y todos los octetos en particular. Pues sí. Acá vemos 2001, este 2 equivale a 4 bits, este 0 equivale a 4 bits, este a 4 bits y este a 4 bits. Ya, y entonces ahora vamos a tener que transformar la letra A, o más bien dicho, el dígito hexadecimal A, que equivale a 10 decimal, y por lo tanto esto siempre tengan en consideración que se lee de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago A o 10? 8 y 2 son 10, por lo tanto el resto es puro 0. ¿Ya? Y obviamente acá es 0, acá es 0 y acá es 0. B, ¿cómo hago B? Bueno, 11. Entonces aquí 8 más 2, 10 y 1, 11. Sería 1, 0, 1, 1 y bueno, el resto son puros 0. ¿Ya? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá también es 0, 0, 0, 0. Bien, aquí me quedo es 0. Ya. Ya. ¿Cómo hago C? C. Bueno, 0, 0, 0, 0. Ahí no. Ya. Y acá 0, 0, 0, 0. Acá 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Y acá entonces serían A, 10, 11, 12, ¿sí? Por lo tanto, 8 y 4 es 12, 0, 0. ¿Y cómo hago D? D, ¿cómo lo hago? Entonces, 0, 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 0. Y acá, D representa a 13, por lo tanto, 12, 8 y 4 son 12 y 1 es 13. Luego tenemos E, que sería, eh, entonces sería 12, 13, 14. Y por lo tanto, ¿cómo hago 14? 0, 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 0. Y acá está, ¿no es cierto?, el 14, que sería 12 más 2, 14. Cero. Luego tenemos la F, que es 15. Por lo tanto, 0, 0, 0, 0,
cero 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 y acá de alguna manera entonces tengo que hacer 15. Si yo sumo 8, 12, 13, 14, 15, todos estarían prendidos. ¿Ok? Y ahora tengo que hacer 16 o 10 hexadecimal. Bueno, y aquí bastante sencillo, en el cual este me está indicando que es este dígito, el tercer dígito, y este me está indicando que es el último dígito. Por lo tanto, lo que, no lo que tengo que hacer yo básicamente es decir acá cómo hago uno y cómo hago 0. ¿Ok? Entonces en este, que es el tercer dígito, es uno, por lo tanto está activado el uno. Y el otro es un 0. Y por último, 17 en hexadecimal. Ahí me falta un 0. Ya, entonces 0, 0, 0, 0, acá 0, 0, 0, 0, acá 0, 0, 0, 1, ¿no es cierto? Y acá sería 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces ahí ya de alguna manera hemos resumido o sea, no hemos resumido todavía, sino que solamente hemos de alguna manera, eh, pero hemos de alguna manera convertido a decimal nada más. Pero ahora vamos a representar la IP y entonces la IPv6 o el prefijo, eh, no funciona muy bien este IPv6. ¿Cómo sería la IPv6 entonces? La IPv6 en este caso sería, a ver, voy a borrar mejor aquí, no, a ver qué es lo que pasa con esto. El lápiz no está funcionando mucho. Ya, ahí lo voy a borrar y ahí dejo el lápiz. Ya. Entonces, ¿cómo sería la IPv6? Sería 2001. ¿Por qué? Porque esa se mantiene tal cual. La DB8 también se mantiene tal cual. El ACAT también se mantiene tal cual. ¿Ya? Y aquí viene la variación. Y para representar el cuarto exteto, lo que tengo que hacer es sumarizar, o sea, perdón, hacer la prueba lógica AND que vimos anteriormente, es decir, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y 0 por 1, 0, y bueno, 1 por 1, 1. ¿Ya? Y por lo tanto, acá sabemos que en este, en este dígito, en el primer dígito del cuarto esteto es 0, ¿no es cierto? 0, 0. Acá también es 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Acá es 0, 0, 0. Y acá 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. 0, 0, 0. Entonces aquí no hay ninguna coincidencia, son todos ceros. ¿Ok? ¿No? Aquí no hay ninguno que esté todos en 1. O están todos en 0 o hay unos y 0. Y entonces ahora vamos a tener que ver hasta dónde coinciden. Entonces aquí vemos que hasta dónde coinciden todos es hasta acá. Entonces aquí vamos a tener que partir, vamos a tener que partir ahí el- la red. Entonces ahí, tic, ahí sí. Ya, entonces hasta ahí son iguales y por lo tanto vamos a hacer la división obviamente y ya. Ahí, ya. Entonces hasta ahí son iguales, ¿ok? Porque ahí ya empiezan a ser diferentes. Y entonces vamos a tener que contar. Acá hay 16, llevamos 48 bits utilizados, entonces 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Por lo tanto, como acá son puros ceros, lo puedo dejar como dos puntos, slash 59. Y esa sería la super red, ¿no es cierto? O claro, la super red sumarizada para IPv6 sería 2001, de hecho acá 000 o dos puntos,
Es la 59 porque aquí tenemos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. ¿Ya? Y esa sería nuestra red. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a tener que tener en mente para hacer nuestro ejercicio en particular. Vamos a salir de esta pantalla. Vamos a mantenerlo. ¿Ya? Y entonces ahora sí vamos a trabajar con nuestro packet tracer. Bien. Y acá tenemos un packet tracer mediante la cual se van a sumarizar esas IP, o esas redes. Ya, entonces aquí mm, voy a aumentar un poco la fuente. Ok. Ya, entonces ahí ya tenemos un poco más. Ya, entonces aquí yo lo que voy a hacer es configurar este router. Ya, entonces esto ya lo saben ustedes, no, enable, usted, hostname R1, pa. Y IPv6 únicas routing para habilitar el proceso de enrutamiento. ¿Ya? Y aquí ya vamos con la interfaz Giga 01 y colocamos la IP que nos dice el ejercicio, 192, IP address 192, 168, 12, 1, 255, 55, 55, 24, ¿cierto? Cero. IPv6 address, ¿no es cierto? Que sería la 2002, 2.1, 2.1 es la 64. IPv6 address, según lo que nos dice la link local, es la F80 2.1. Recordando que la link local es solamente una dirección de área local, ya que se mantiene solamente en el segmento en específico y por lo tanto se puede repetir en todas las interfaces del mismo router. ¿Ya? Y ahí ya lo tenemos configurado y ahora vamos a configurar las loopbacks. ¿Ya? La loopback 1, ¿ya? Que la IP address es la 172.16.16.1, va. Y la máscara es 24. ¿Ya? Y la IPv6 address también sería 2001, DB8, ACAD A 2.2.1 es la 64 y la IPv6 address F80 2.1 link local. Bueno, no es necesario hacer un 8 en este caso. Ya, y por lo tanto vamos a configurar la loopback 1 y acá colocamos lo mismo. Obviamente voy a reciclarla, le voy a cambiar solamente el tercer objeto. ¿Ya? Y lo mismo voy a hacer con la IPv4. ¿Ya? Entonces ustedes ven ahí que es mucho más sencillo si utilizo la flechita para arriba. ¿Ya? Ah, y le puse loopback 0. Claro, ahora me acabo de dar cuenta. Ah, no, 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 no. Ya, yo me equivoqué acá, perdón. Sí, sí, me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Ya, entonces claramente, si pasa eso, nosotros hacemos un show IP interfase brief y nos damos cuenta que, claro, que la dirección que yo asigné, si es que yo, en IPv4, si yo me equivoco, se, se sobrescribe, ¿ya? Y por lo tanto hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Vamos a colocar nuevamente la IP address 172.16.1, la verdad, 16.16.1, 255.55.55.0. Ya, pero el problema está con las IPv6. Entonces, si yo hago un show IPv6 interfase brief, nos vamos a dar cuenta que acá quedaron grabadas estas direcciones IP. Entonces, aquí sí tengo que sí o sí eliminarlas. Si yo las dejo tal cual, obviamente vamos a tener un problema perdón, como se ve acá, de dobles IP. No es como en IPv4 que sobreescribimos y se elimina una y automáticamente queda la otra. Acá quedan las dos. Y entonces vamos a eliminar la que no corresponde, que es esta de acá. Entonces copy, const, ta. Y acá encontramos a la interfaz loopback 1 y colocamos no IPv6 out. Pegamos, ¿no es cierto? Y ahí está. Aquí la máscara es 64. Bueno, la list local ya está configurada correctamente. Ya, ahora sí, interfaz loopback 2. Ya, ahí sí, IP address, ¿no es cierto? Y aquí ahí voy a reciclar la IP, ¿no es cierto? Que es 17. Ya,
la IPv6 address 2001, DB8, ACAP B 2.2.1/64, IPv6 address F80 2.1 link local. Entonces la interfaz loopback 3, perdón, loopback 3, IP address, ¿no es cierto? 172.16.18.1.255.255.250 y la IPv6 2001 DB8 acá C, ¿no es cierto? 2.1 es la 64. IPv6 address F80 2.1 link local. ¿Ya? Y bueno, la interfaz, ¿no es cierto? Loopback 4, IP address, ¿no es cierto? Ahí está. 172.16.19.1.255.255.550 IPv6 address es 2001 DB8 acá esta es la 4, ¿cierto? D 2.2.1 es la 64 y vamos a reciclar mejor para no estar pidiendo tanto. Ahí, listo. Interfaz loopback 5, ¿ya? Entonces aquí es la 5 es paint. Entonces aquí reciclamos mejor ahí paint. IPv6 address está. Voy a reciclar mejor. Ahí está. Es la 5 es la E. ¿Ya? Y la link local que es la misma. Listo. Interfaz loopback 6. Y acá lo mismo. Entonces no es 20 sino que es 21. Y bueno, IPv6 address. Vamos a reciclar mejor. Es D, ¿no es cierto? Eh, y posterior, no, perdón. A ver, me equivoqué, parece. Eh, claro, es F, perdón. F. Y posteriormente 1.64 y la link local, que es la F80. Es. Bien, la loopback 7. La loopback 7 es IP address, ¿no es cierto? 22.1. Entonces ahí lo tenemos. Y la interfaz, bueno, la link local. Y acá está y acá ya se nos termina los dígitos, por lo tanto el 16 se representa como 1, 0. Interfaz loopback 8. Y acá obviamente vamos a reciclar. Esto sería 23. Y acá vamos a colocar la 11, que corresponde a 17. Y vamos a colocar acá la link local. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a revisar Choice interfase 10. ¿Ya? Entonces ahí está correctamente configurada la 16, la 17, la 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y como revisamos la IPv6, Choice IPv6 interfase 10. Y aquí ya lo podemos ver en particular la F81 para todos, ¿no es cierto? A, B, C, D, E, F, 10, 11. Ok, entonces ahí ya estamos listos. Ahora vamos a configurar esta de acá. Renable, configure terminal, hostname R2, IPv6 única routing, interfaz giga 01, IP address 192.168.12.255.255.255.0. ¿Ya? Eh, y luego el IPv6 address F80.2. Recuerden que va variando según las instrucciones. El Route 2 tiene todas sus interfaces en F80.2. Y me falta el IPv6, ¿no es cierto? Que sería 2002, 2.1, 2.2.2 en la 64 y acá sí el Shutdown. Y vamos a la interfaz Giga 02. IP address sería 192.168.21. 1, 255.555.550 y IPv6 address 2002, 2.1, 2.2.1, 64 y IPv6 address 2.2.2. Link local. Ya. Y ahora vamos al último router,
¿qué tenemos acá en este diagrama en serie? Colocamos que no, enable, con T, y acá colocamos hostname R3 y PV6 Unicast Routing. Ese comando es sumamente importante para hacer enrutamiento en IPv6. Por más que yo configure IP y no coloco ese comando, no estoy habilitando el enrutamiento. Interfaz Giga02, IP address 192.168.21.2.255.255.255.0. Y entonces ahora ya vamos a configurar el IPv6 2002, dos puntos. Ah, mira, acá hay un error. Es 2, ¿ya? 2.2.2 es la 64. ¿Ya? Sí, porque aquí yo me equivoqué porque si no sería la misma subred y estarían chocando las IP. Bien, entonces, o sea, no la subred, el mismo prefijo. ¿Ya? Entonces aquí yo lo voy a, lo voy a, ¿cómo se llama? Arreglar. Entonces, interfase Giga02, no IPv6 address. Ya, va. Y ahí ya lo estamos, ahí está bien. Entonces IPv6 address sería 2002, 2.2, 2.1 en la 64. ¿Ya? Bueno, no era necesario el macho top. Entonces ahora revisamos con el show IP interfase brief y vemos está correcto. Y el IPv6, entonces la Giga 02 tiene ahí está, ahí sí, ¿ya? Y este tiene la 1.2.2, no, si no había solapamiento de direcciones. Entonces show IP interfase brief, bueno, aquí una sola, así que bastante sencilla. Y la IPv6 que también son dos asociados a la misma interfaz. Ya, y aquí no está claro, alguien podría decir, si yo no configuro la loopback, perdón, el link local, este se configura automáticamente. Entonces, para evitar eso, vamos a la interfaz Giga02 y le colocamos IPv6, ¿no es cierto? A F80 o .3, se me había olvidado eso. Entonces es importante ahí esos comandos para verificar. Ya, y una vez que ya tenemos todo ok, nosotros deberíamos tener ping a estas redes que están acá, que como les dije, simulan ser redes LAN o redes o subredes, ¿no es cierto?, asociadas a VLAN, como les dije, o su interfase. Y entonces nosotros queremos hacer un enrutamiento desde aquí para poder llegar a cada una de ellas. Entonces la primera opción era que nosotros íbamos a tener el enrutamiento, o sea, un IP route uno por uno, lo cual no es eh, aconsejable. Y entonces vamos aquí a ver si se puede ver ahí. La subred que nosotros sumarizamos es la 172.16.16.0 con máscara 21. ¿Ya? Entonces lo voy a representar acá. La IPv4 sumarizada es 172.16.16.0 máscara 24. ¿Ok? Y ahora la subred en IPv6 sumarizada, lo veo acá, es, a ver si le hago ahí, es 2001 DB8 CAT 59. Entonces la anoto acá mismo. Y PV6 es igual a, fuera, fue 2001, ah, ¿qué pasa? Ya, 2001 DB8 a CAT y era cero, es decir, en IPv4, IPv6 lo colocamos 0, o sea, 2.2 puntos bien digo, con slash o longitud de prefijos y multinueve. ¿Ok? Bien, ahí estamos de acuerdo. Y por lo tanto ya con esa información, estas son las super redes en particular que la vamos a enmarcar ahí. Y por lo tanto nosotros queremos llegar de aquí para allá. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Un IP route. Y la IP route es 172.16.16.0. Es la red, la máscara es 24. Es 21. Eso es lo que sumarizamos. No sé si ustedes se acuerdan, acá está.
Recién lo mostré ahí, máscara 21. ¿Ya? Y entonces lo tenemos que declarar así, 255, 255, 2480. Y aquí lo vamos a trabajar por siguiente salto porque estamos trabajando, bueno, si bien es un enlace punto a punto, lo estamos trabajando con una red heredada o sea, multiacceso como lo es Ethernet. Y por lo tanto 192.168.12.1. ¿Ya? Y ahí ya tenemos la ruta estática estándar apuntando hacia allá. Entonces, teóricamente nosotros deberíamos llegar a cada una de las interfaces. Y entonces vamos a probar 16, 16.1, ¿ya? Y ahí vamos entonces, bueno, el primer paquete puede fallar como pasó aquí, pero ya después no debería ocurrir eso. Entonces 16, 17, 18, todos llegan, 19, 20, 21. ¿Para cuánto era? Hasta la 23. Entonces, 22, 23. Entonces, así lo hacemos para no sobrecargar la tabla de enrutamiento. Si nosotros vamos a la tabla de enrutamiento, en vez de tener 8 rutas posibles, sería una tabla de enrutamiento bastante extensa, eh, lo resumimos con una sola red, o una super red que está sumarizada, entre comillas, o que está eh, resumida, que es lo que técnicamente debería ser más correcto, ¿ya? Pero en jerga se dice sumarización. Bien, entonces ahí estaríamos, pero ¿qué pasa si yo quiero llegar desde acá? Bueno, un IP también asociado al router 3, en el cual colocamos 172.16.16.0, 55.55.55.480 y le colocamos el siguiente salto. El siguiente salto que muchos me han dicho o han tenido problemas es este de acá, o sea, es la IP para poder llegar a lo externo. Entonces, el paquete se va a enviar hasta acá y por lo tanto la IP del siguiente salto es, en este caso, 192.168.21.1. ¿Ya? Y ahí ya entonces tenemos el siguiente salto y si revisamos en la tabla de enrutamiento deberíamos tener esa ruta inyectada en la misma y ahí está, ¿cierto? Bien, entonces, sin embargo, este router, si yo lo quiero hacer un pin de acá, no me va a funcionar. Si hago un pin, no debería funcionar. ¿Y por qué no debería funcionar? Porque, claro, se encamina hasta acá, llega la loopback, de hecho llega, pero no hay respuesta. ¿Por qué? Porque este router no sabe cómo llegar acá. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos en simulación nuevamente, y yo genero un ping, ¿ya? Entonces lo que estoy diciendo es que el paquete llega ya, el paquete llega a la lupa, pero ahí se descarta porque el router no tiene información para devolvérselo, entonces necesitamos declarar esta red en particular. ¿Ya? Entonces, const iproute, ¿no es cierto? Sería 192.168.21.0, 255.555.550. Y el siguiente salto sería 192.168.12.2. ¿Ya? Que sería este de acá en particular porque el paquete va en esa dirección. Y ahí ya yo debería tener respuesta, ¿ya? Mediante la cual ahí está en la prueba. Ahí 17, 18, 19 y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a hacerle el último que es el 23. Donde es el 22 y el 21. ¿Ya? Entonces ahí ya está listo el ejercicio y el propósito en IPv4. Nos falta en IPv6, ¿no es cierto? Y por lo tanto en IPv6 vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces, const IPv6 route y acá es 2001 db8 acad, ¿no es cierto? Dos puntos, longitud de prefijo 59. Y aquí tengo dos opciones. O lo hago por la IP del siguiente salto en IPv6, ¿ya? Y en este caso no es tan difícil porque aquí la IPv6 es bastante corta. Pero a veces las globales no son muy, son muy amigables porque son muchos estetos asociados y por lo tanto lo que yo puedo hacer es generar. No está reconocido el comando. Ah, le puse dos.
Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que yo puedo poner? Puedo poner la interfaz de salida y la IPv6 de siguiente salto. Entonces aquí la IPv6 de siguiente salto yo puedo aprovecharme de la link local F80 2.1 que sería el siguiente salto y además le voy a especificar, no, perdón, perdón. Primero va la interfaz de salida, ahí me había equivocado, la giga 01 y luego va la IP del siguiente salto, en este caso la IP local del siguiente salto que sería la F80. A esta red o a esta ruta se le llama ruta completamente especificada, en la cual yo especifico la interfaz de salida, la giga 01, y además especifico el siguiente saldo en IPv6 como el link local. ¿Ya? Y entonces ahora yo debería hacer ping a cualquiera de ellas. Entonces debería responder y responde. ¿Ya? Y acá la B, ¿no es cierto? Responde. La C responde. D, lo mismo. La E, la F, la 10, y vale 16, 17. ¿Ya? Entonces ahí estamos correctamente. Verificamos la tabla de enrutamiento. Show IPv6 route. Y ahí entonces nosotros vemos que tenemos solamente una inyección en la tabla de enrutamiento y en esta inyección o esta ruta sumarizada o resumida es un resumen, valga la redundancia, de todas estas redes que hemos generado acá. Y acá, bueno, exactamente lo mismo. Si revisamos la tabla de enrutamiento, él no conoce de nada, más de lo que tiene directamente conectado. Entonces vamos a tener que generar la tabla, o sea, perdón, el IP route, PVC route, y acá vamos a colocar 2001, DB8, ACAT, ¿no es cierto? 2.59. No. Y bueno, vamos a usar la interfaz de salida, que es la Giga 02, y el siguiente salto, que es F80.2, ¿no es cierto? Porque corresponde a esta IP configurada en red. Y estaríamos, ¿cierto? Sin embargo, la misma historia que pasaba con IPv4 va a llegar allá, pero el router 1 no sabe cómo devolverse. Por lo tanto, acá vamos a tener que inyectar una ruta también. IPv6 route sería 2002, 2.2, 2.2 en la 64 y sale por la giga 01. Perdón, voy a borrarla porque no está completamente especificada. Ahí. Me faltó el F80 2.2 que sería el siguiente salto. Bien, y ahí ya debería verle la tabla de enrutamiento. Va. Y ahí está, ¿no es cierto? Están todas directamente conectadas. Esas son las loopbacks. Y ahí está. Entonces ya debería ser capaz de retornar el paquete. Y entonces hacemos el ping correspondiente. 2001, DB8, acá a 2.1. Y llegamos. B, llegamos. C, llegamos. D, llegamos. E, llegamos. F, llegamos. 16, llegamos. 17, llegamos. Entonces ahí queda más que demostrado que esto es muy, muy eficiente a la hora de resumir y de achicar nuestras tablas de enrutamiento y en la práctica cuando tenemos tablas de enrutamiento muy muy grandes con una red corporativa muy muy grande, entonces estamos sobrecargando los procesos de la CPU y el uso de memoria. Por lo tanto, con este mecanismo lo podemos achicar, pero siempre hay que tener las precauciones correspondientes a que todas las redes, tanto en IPv4 y los prefijos en IPv6, tienen que estar correlativos, tienen que ser contiguos entre sí, si no, esto no funciona. ¿Ya? Y esto lo tienen que tener en consideración y estudiar bastante para aplicarlo en OSPF, que ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes practiquen esto y quede claro en ese sentido para que después lo llevemos al OSP. ¿Ok? Eso sería entonces por esta cápsula. Nos vemos en clases. Que estén muy bien.